Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos para diálogos y hemos invitado a dos profesionales. María Paz Vela ya nos había visitado aquí, economista de la revista Gestión, y Gestión ahora nos hace una propuesta también y por lo tanto vamos a conectar esta propuesta del portal de Gestión que dejó de ser impresa y pasa a ofrecernos sus productos y sus estudios, esta prestigiosa digamos, este prestigioso medio de información que ahora se vuelve digital. No vamos a preguntar por qué esta década se contesta sola de esos por qué, pero entonces Ángela Meléndez es la responsable de este portal. María La Paz, el último estudio de ustedes tiene el tema del crecimiento económico y el endeudamiento. ¿Son dos cosas distintas o el endeudamiento tiene que ver con también tener crecimiento económico? Ustedes los economistas a veces nos dicen, hemos tenido un crecimiento -5. Y digo, oiga, ¿y por qué no dice mejor que hemos decrecido, no? Bienvenida, María Paz, buenas tardes. Gracias, Francisco, por esta invitación a nosotros. Bueno, estamos constantemente en el nuevo portal de gestión digital sacando comentarios y análisis sobre la situación económica del país, sobre las cifras oficiales que están saliendo cotidianamente y comentando más en profundidad estos temas que como gestión, la gestión que se publicaba, pública, gestión en papel, siempre los tratábamos mes a mes. Y ahora en el portal digital tenemos la oportunidad de hacerlo con la frecuencia que esto amerita y que es un poco más dinámico. Y estamos al alcance de todos en un clic de www.revistagestión.es. Abierto para todos. No, es abierto. Es abierto para quien quiera revisar esta información, estar informado. Y nuestros lectores fueron siempre las personas interesadas en la economía, los estudiantes, los gerentes de empresa, y queremos mantener esa calidad y seguir llegando, pero ahora a más gente y con más frecuencia, con información más actualizada. ¿Cada qué tiempo estarían actualizando los trabajos? A medida que va saliendo. Entonces ahora las personas que estén interesadas pueden consultar sobre lo último que salió ayer. En pocos meses fue cayendo hasta el 1%, y a pesar de que la economía en los últimos 3 trimestres ha crecido levemente, pues se mantiene en una desaceleración bien fuerte la inflación, como indicando tal vez, digamos, que ese crecimiento tiene, digamos, hay un crecimiento, pero nos llama a duda sobre la sostenibilidad de ese crecimiento. O sea, la economía está sumamente golpeada después de esta recesión. Que esto tuvo alguna cosa exógena que le permite mantener este leve crecimiento y no la realidad. Sí, yo lo que diría... ¿O solo es cuestión de cifras? No. Yo lo que diría es que la economía ha entrado en una situación bien crítica a raíz del manejo económico del modelo que tuvimos durante 10 años, en el cual se pronuncia el gasto fiscal de manera desmedida, y a pesar de los ingresos petroleros que fueron sumamente altos, hubo necesidad de endeudarse, entramos en déficits fiscales sumamente fuertes que no son fáciles de reestructurar y de salir de ellos. Y en una espiral de endeudamiento, claro, que nos ha llevado a niveles de endeudamiento casi de un 58% del endeudamiento agresivo, diríamos así. Sí, Cada etapa de petróleo totalmente. Alto, endeudamiento. Exactamente, ¿sí, no? Déficits fiscales, endeudamiento, y apenas eso de no haber podido, no haber querido mantener un amortiguador con fondos, los fonditos petroleros que permitían amortiguar
una caída fuerte, un choque externo, como pasó. hubo en el precio del petróleo a partir de mediados de 2014, pues eso nos llevó, o sea, llevó a que el gobierno central esté sin dinero 2015, 2016 y arrastre al sector privado a una crisis sumamente fuerte, Pero de mantuvieron la cual el gasto, ¿no? mantuvieron El el nivel de gasto, gasto era- incrementando los impuestos, mantuvieron el gasto con este fuerte ingreso petrolero que hubo, Claro. que apenas se cayó, nos llevó a una recesión y con endeudamiento. O sea, tal vez los tres últimos años ha sido mucho más fuerte el endeudamiento y se ve que este crecimiento, ciertamente ha habido también en este año, en 2017, una recuperación, una cierta recuperación de un 20% del precio del petróleo en promedio, Ya, y eso eso ya le da. contribuye a que no estemos tan mal como estuvo 2016. Ya. Pero la inflación se ve que se fue arrastrando hacia la baja y no son indicadores buenos como para decir estamos en un camino de crecimiento Claro. sostenido y sostenible, Porque también la que nos va a dar inflación ayuda bienestar. al precio, ¿no? Además hay que considerar que la inversión pública sigue cayendo, ha caído por 9 trimestres consecutivos y todo esto hay que redimensionarlo Ya. para coger una nueva dinámica. Perfecto. Ángela Meléndez, ¿economista también o no? No, periodista. Ah, periodista. Económica, Ángela. pero ya. Ah, ya. Entonces tiene los vicios de los economistas. Sí, ya, ahora Ángela, ya. el portal, Sí. portal que ustedes han creado como alternativa al impreso, aunque también se podía, ¿no? Tenían un portal, pese al impreso tenían un portal, no era Sí. con los mismos servicios. No. ¿Puedes comentarnos algo? Ángela? Sí, justamente hay una marcada diferencia cuando uno Ya. tiene, por ejemplo, una web de Ya. su producto a tener una revista web, por Ah, ejemplo. ya. En la web anterior teníamos cosas muy básicas, más bien estaban subidos ciertos temas del impreso a los que se podía acceder al final de cada mes, porque era el acceso ahí sí era más restringido a la web, porque Claro. necesitábamos que los suscriptores en realidad se informen a través de la revista física. Entonces ha sido un trabajo que nos ha tomado alrededor de 9 meses. Recién el 20 de septiembre pasado hicimos el lanzamiento oficial, porque desde enero dejó de circular la revista impresa. Entonces, en estos 9 meses ha sido también un aprender cómo desarrollar un producto web. Cómo posicionar bien Sí, eso, ¿no? y cómo hacer una revista de la misma calidad, con el mismo contenido, pero que sea mucho más amigable, mucho más cercana para los nuevos públicos, que ahora las audiencias, bueno, en realidad hasta ahora sí nos reclaman, sobre todo las personas mayores, nos llaman a la revista y nos dicen, pero qué pena, a mí me gustaba más el papel. Y digo, pero puede ingresar, y dices que yo se me cuesta, Claro. pero claro, es Que también... hay las dificultades Sí, sí. del acceso tecnológico, no solo Claro. porque en algunos casos no podrán acceder a eso, Claro. sino porque nosotros nos limitamos nosotros mismos Exactamente. en usar estas tecnologías, ¿no? Sí. A mí el libro es el libro y la revista también. Sí, sí, sí. ¿Cómo han enfrentado eso entonces? Sí, ahora hay una cosa también muy interesante, y es que en realidad las nuevas audiencias, el contenido se consume ahora de forma distinta. Ya. Entonces se consume primero de forma más rápida, además. O sea, en realidad la gente no se detiene a leer tanto como antes. Entonces digitalmente está comprobado que los contenidos tienen que ser más cortos, condensados, más ¿sí? condensados, y que transmitan lo necesario en el poco tiempo. Entonces, a la final, eso es lo que estamos tratando de hacer. Ángeles, pero eso no baja un poco el nivel de, No. de la información, no obliga entonces Más bien es un ejercicio periodístico distinto. Ya. Si antes teníamos 10 páginas, o por ejemplo María de la Paz tenía 10 páginas para hablar sobre el endeudamiento, ahora tiene que hacer, o sea, condensar lo mismo, pero en una un espacio página, menor. ya. Claro, en un espacio menor, que a la final lo que hacemos es, por ejemplo, hacer varias entregas del mismo tema, pero queda expresado lo más importante. Sobre todo ha sido un reto periodísticamente, porque hasta acostumbrarnos es más complicado. No digo que ha sido sencillo, pero esta dinámica nos ha obligado también a extraer, por ejemplo, lo más importante que un lector económico, que es, en realidad tenemos una audiencia bastante definida, como lo explicó María de la Paz, quiera leer y sea necesario para su vida, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando lanzamos el portal,
justo hablábamos de la deuda per cápita que tenemos. Entonces, cuando María de la Paz hizo este análisis, descubrimos que antes estaba endeudado como cada ecuatoriano como en $900 y que ahora son casi $4,000 lo que debe cada ecuatoriano. Entonces, por ejemplo, ese dato, extraerlo, que requiere un montón de esfuerzo, lo tratamos de posicionar de otra forma. Y además que son datos que nadie más tiene y que nosotros hacemos con nuestros analistas. Pega el tema de llevar que titulares, unos enganches, lo que diríamos los antiguos, el lead de la noticia. Cuando digo los antiguos, me refiero a mí, no a ustedes. Por favor. Claro, ahora trabajamos en potenciar nuestros análisis ligados siempre a la coyuntura. Obviamente, antes, por ejemplo, también el tener un impreso dificultaba ciertas cosas, porque al tener una publicación mensual salía, por ejemplo, la inflación y nuestro análisis salía recién el siguiente mes. Entonces, ahora tenemos la ventaja que, por ejemplo, ayer salió y en la tarde ya teníamos el análisis de lo más importante, que son datos, como le explico, que son otras que no ven los otros medios, porque no es su especialidad. Muchos medios están especializados en la coyuntura, nosotros en el análisis. Entonces, eso también queremos decir, que no somos una competencia de nuestros colegas directamente que se dedican a la coyuntura. No es la información, sino el desglosar esa información. Y por eso les pedimos, y aprovecho aquí de una vez, les pedimos a ustedes aquí mismo, igual a nuestros colegas, que utilicen nuestra información. Nuestra información desagregada, nuestros gráficos, incluso nuestros especialistas pueden ser fuentes para sus temas, podemos hacer contactos de entrevistas para un poco explicar la realidad nacional. Es decir, tenemos un material que puede ser utilizado para que todos comprendamos mejor la realidad económica del país y que se difunda bien también. Entonces, nosotros casi siempre hemos tenido la suerte de compartir con los técnicos que tiene gestión, no solo por la calidad en realidad de formación que tienen, sino por el aporte que hacen, ¿no? Entonces, los otros medios podrán también usar esa información como base, están obligados a que... No, esa es la idea. En realidad, obviamente, citar las fuentes como es, creo que un trato noble entre periodistas que tenemos siempre, citar las fuentes de donde utilizamos la información. Pero además quiero apuntar que no son solo los temas económicos y financieros, sino que gestión tiene otros cuatro secciones importantes en los análisis, que son la sección de sociedad, donde están todos los temas de salud, de educación, incluso los interculturales. Tenemos la sección de estrategia, que es una sección de ideas para empresarios para implementar mejores formas de ejecutar su gestión, su labor, etcétera. Tenemos nuestra sección de tu dinero, que es un tema de finanzas personales, como quien diría, y la sección de investigación. Esta sección tiene una relevancia porque está destinada a reproducir y difundir los trabajos universitarios. Es decir, las investigaciones que pueden hacer no solo las facultades de economía, sino también otro tipo de facultades. Pero por que ejemplo, incidan en los temas. Claro, en los temas ambientales, en los temas que alteren la realidad, que sean investigaciones que hayan descubierto cosas interesantes y que no tengan un espacio en el que se puedan difundir. El área de investigación está destinada para eso. Es decir, nosotros recibimos un trabajo, llegamos a un acuerdo y lo que hacemos es moldear ese artículo para que esté en un lenguaje más accesible. De una tesis o una monografía de 25, trasladarla que a 2 o 3 páginas. Claro, exactamente, y en un lenguaje más amigable y que, claro, que la hipótesis, por ejemplo, sea el titular más llevado a la tierra, como podríamos decir. Entonces, eso es una sección que está bastante abierta para los especialistas. María de la Paz, parecería entonces que esto abre un nuevo mundo. Y tú en esta transición del papel escrito, de tomarte más tiempo a veces para el análisis, supongo que te toca hacer el análisis mismo día y escribir en la tarde. Sí, Francisco, yo soy de los antiguos y de los nuevos también. Tú estás en la transición, así es que no ni los antiguos ni los nuevos. No me vayas a hacer decir mi edad. Es toda una exigencia y un reto muy interesante el buscar de cada noticia, de cada información, realmente qué puede ser lo más relevante y qué ángulo
no va a ser tratado por otros, ¿no? Ya. Porque, digamos, todos vamos a saber que la inflación Decreció. que hubo un Negativa. decrecimiento pequeño de la inflación, pero estamos explicando un poco más, lo hemos ¿Qué es vinculado con el conceptualmente crecimiento eso, no? económico, Ya. más o menos por periodos, y se ve pues que tiene que, claro, ahora es Se negativa, termina de entender pero la caída de la inflación desde un nivel como de 4 puntos hasta un nivel de 1 punto, hubo una caída muy drástica Claro. cuando empezó la recesión económica. Y la caída de 1 punto a, a décimas Claro. empezó Eso. en junio de este año. Entonces, eso ya nos alertaba, a pesar de que el Banco Central nos habla de que en el segundo trimestre de este año hubo un aumento del consumo de los hogares. Los precios Sin embargo, bajaron. los precios, digamos, la inflación cayó a décimas. Entonces, claro, no está todo explicado, no está acabada Ya. el análisis, Pero ¿no? le haces Tenemos que un seguir viendo comparativo qué ya. es lo que Ah. hemos hecho ya un comparativo y tenemos que seguir viendo qué sucede. Para mí, este es un indicativo de que no hay si bien en este año hay un reporte, digamos, de los comerciantes, de retail más bien, de que se vende un poco mejor que en años que el año anterior. Ya. Sí se vende un poco mejor. Hay grandes sectores que siguen paralizados y que son fuentes de empleo. Ya. Por ejemplo, la La construcción. construcción. La construcción está por segundo año consecutivo, pero con caídas primero Muy de drásticas. 9% y en el último año de 7%. Ya. Entonces, Consistente el deterioro. el deterioro es consistente. Entonces, por otro lado, como yo mencionaba, la inversión ha caído por 9 trimestres consecutivos. Entonces, uno no puede pensar que hay un crecimiento y una reactivación con una inversión cayendo, Claro. que reúne la inversión pública y la inversión privada. Claro. Y si uno escucha a los empresarios, nadie está arrancando nuevos proyectos. Quizá, pues obviamente, Terminando los que estaban, todo está en marcha, pero a niveles mínimos. Pero así no se construye una economía con, digamos, considerando que el crecimiento de la población está en este año, en el año siguiente, en alrededor de 1.4%. Entonces, Ya, el Banco deberíamos Central cubrir dice, por lo menos eso. nos estamos recuperando y con este crecimiento del segundo trimestre, estamos contentos de que podemos pensar que el año 2017 termina con un crecimiento de 0.7. 0.7 es la mitad del crecimiento de la población, Claro. o sea que sigue el deterioro poblacional. Por otro lado, aún no tenemos los resultados de empleo del tercer trimestre de este año, pero se ve que hubo un deterioro desde septiembre de 2014 hasta la última información que tenemos de junio de 2017, pues el subempleo creció como de 10% a 19%. Y el empleo, duplicó. sí, y el empleo adecuado cayó como de 58% a 48%. Entonces, ha habido un deterioro consistente del empleo y que no se puede medir solamente por la tasa de empleo o de subempleo. Yo creo que hay que verlo más allá. El empleo inadecuado, adecuado, el empleo pleno, Ya, bueno, claro, se hacen clasificaciones, pero yo si quisiera, y ellos pueden tener, digamos, el INEC puede tener muy estructuradas sus clasificaciones. Pero hay una realidad que hay trabajo, claro, ¿no? Se da a conocer más la tasa de empleo o la tasa de desempleo donde no hay muchas variaciones, pero se deja a un lado el hablar y el hacer este análisis comparativo a través de todos estos meses, estoy hablando desde septiembre de 2014 hasta junio de 2017, que hay un aumento del subempleo de 10 puntos y una caída del empleo adecuado, el empleo formal y con contrato y con todas las... Con todas las de ley. Con todas las de ley, claro. hay un deterioro de 10%. Entonces no podemos estar esperanzados en que
ya estamos en una senda del crecimiento y todo está bien. Creo María que Paz, eso es esto de una las falacia. cifras, y tú decías en tu intervención anterior que como que se están volviendo asequibles las cifras desde el sector público Bueno, y son confiables. mira, hay cifras, Francisco, que todo el tiempo han sido asequibles, como las cifras que ha dado el INEC, las cifras, en cambio, las cifras que ha dado el Ministerio de Finanzas siguen siendo Una un incógnita, misterio, digamos. ya. Bueno, Sí, hay cifras, pero sí. hay cifras de información, por ejemplo, de la deuda pública, que es la deuda externa, la deuda interna. Pero, y esto lo han publicado consistentemente en los boletines. La información de déficit fiscales, por ejemplo, ha sido súper errática, no ha sido publicada, ahora se está regularizando, pero en la década no es que se esperaba y se tenía la información. Igualmente, toda la información de cómo era el financiamiento del presupuesto del Estado, hasta 2012 y 2013 nos convocaron y pudimos conversar un poco de cómo era el financiamiento y después dejaron de decirnos. Entonces, no ha sido una cosa que sistemáticamente se publica. Toda la información de los contratos petroleros, los contratos de las ventas anticipadas de petróleo, siguen siendo de reserva. Entonces, no tenemos todavía el acceso suficiente. Y yo sí quiero mencionar que hay un cambio al respecto de eso. Incluso en el Banco Central, en el Banco Central siempre nos han estado llamando para dar las cifras trimestrales de crecimiento de la balanza de pagos, del crecimiento económico, esto sí, pero digamos este velo de misterio sobre las cifras económicas creo que se está aclarando y eso es bueno. Y una muestra de eso ha sido que el presidente Lenín Moreno habló en contradicción con su equipo económico, diciendo que la deuda externa pública total, considerando los pasivos, está llegando prácticamente a 60.000 millones. Digamos que sean 58.000 millones, en fin, pero considerando deuda externa privada, deuda externa pública y deuda interna pública. Entonces, cuando el gobierno anterior hablaba de que no, ahora la deuda la vamos a tomar consolidada, estaba borrando de un plumazo 12 a 13% del PIB en deuda interna. Y eso no debe ser. Claro, pero eso nos dijeron que era en virtud de un manual o de una forma que el Fondo Monetario Internacional tenía. Y yo he consultado a los del fondo y me dicen, ¿no es así? Y yo creo que se ha buscado en realidad un subterfugio, porque hablar y contabilizar solamente la deuda pública es la deuda consolidada, borrando toda la deuda interna, pues más o menos quiere decir no quiero pagar la deuda interna y quiero que me evalúen fuera del país solamente por mi deuda externa pública y no por la deuda interna. O sea, por lo que me han prestado, no por lo que en realidad debo. No, digamos por lo que me han prestado los de afuera, no aquello con lo que me he endeudado con todas las instituciones adentro. Incluido con la plata del Banco Central. Exactamente, y eso lo que busca es tener un indicador que está dentro del tope del 40% de endeudamiento y poder seguir endeudando al país como efectivamente, digamos, en este momento. Yo pienso que en este año mismo nos hemos endeudado 2.000 al inicio del gobierno. 1.000 en enero y 2.000 en el 1 de junio de mayo. Pero ni bien llegó el presidente, 2.000 millones. Y no nos debemos sorprender. Bueno, ahora el FLAR está dando 637 millones para balanza de pagos y el gobierno no ha descartado seguir colocando bonos o incluso pues resucitar aquella operación del oro monetario con Goldman Sachs. Yo creo que eso no está fuera, no han hablado, pero no creo que esté fuera de su radar. No creo que esté fuera de su radar el renovar eso. Y a propósito del oro con Goldman Sachs, ¿sabes si recuperamos ese? Sí, bueno, sí, en febrero se devolvió
en oro. Ya. Exactamente. O sea, que el y oro se habló físico de ya que está hubo... nuevamente. Sí, sí, sí. Ya, Bueno, sí, no, se no es expone. que el oro viene al Ya, sí, país, sí. el oro se maneja Sí, en el afuera, digamos, depósito que pero tenemos. la devolución fue hecha en oro y el Banco Central nos convocó en aquel momento a decir, sí, hubo una ganancia de, no sé, 14, 15 millones de dólares en esta operación. Por eso digo que, bueno, eso era estratégico Ya. totalmente en un momento de campaña electoral, ya vencía la Había que operación, pagar. pero en mi criterio, yo creo que una operación similar no está fuera del radar en este momento y yo creo que debemos estar atentos a ver eso. Atentos a eso. Ángeles, ¿cómo estas cifras, estos comparativos? ¿Vamos a tener en el portal cuadros con históricos que nos señalen esto fue desde el año tal hasta tal, así baja el empleo? Sí, Sí, exactamente, sí es dinámico hemos... sí. Sí, así estamos trabajando justamente lo que, por ejemplo, se produce en los análisis, en el tema de gráficos, en los temas históricos. Tenemos, obviamente, los textos acompañados con los gráficos respectivos que muestran eso justamente. O sea, porque esa creo que es una de las principales valías que tiene la revista. La fortaleza O sea, que siempre tenía, sí, ¿no? el archivo histórico que tiene gestión, el archivo de cifras y de datos económicos no tiene nadie más Ya. en el país, al menos desde el 1994 que existimos. Entonces, ese archivo histórico, por eso una de las razones que no podíamos dejarlo ir, o sea, porque hay Claro. la información del país, o sea, haber Las visto, cifras por que- ejemplo, el tema de la crisis, de la historia contemporánea, del cuadro de la historia económica, o sea, las cifras que tenemos, eso es también los que nos permite leer un poco más la historia del Ecuador y eso es lo que hacemos. Por ejemplo, ayer con la inflación que estábamos revisando, la inflación más baja antes de la anual, antes que de la de ayer, que era de la de septiembre, fue la de abril de 1970, cuando fue de menos 2,67. Entonces, comparamos, buscamos viendo desde 1970, desde 1970 hasta este año, solo en abril del 1970 hubo una caída de la inflación así y fue de menos 2,67. Entonces, claro, decíamos, hay que ver también las razones Claro. históricas del momento. Entonces, pero poner esos datos a que las personas los lean, los juzguen, los interpreten, ya es un valor agregado que siempre va a dar la revista y que seguimos manteniendo. Porque los gráficos que hacemos, todos los historiales que hacemos y las métricas que tratamos de mostrar, como decía María de la Paz, ver justo el dato que nadie lo ve, nosotros lo podemos producir y comparamos lo que hicimos ayer, que fue una comparación entre la inflación y el PIB. Entonces, uno podía ver y hay una relación. Entonces, muy bien. O sea, se Entonces, encuentra la gente lo relación muestra. que cae el PIB, cae la inflación. Claro, exactamente. Que así fue, que hubo Nos una relación. empobrecemos por dos lados. Sí, sí, o sea, claro, y era como que ese fue el análisis que ayer pudimos hacer. Y eso se ve, entonces la gente lo puede decir, ah, mira, es verdad, ah, tiene relación. O sea, sí, estamos en eso. En la primera, digamos, hace pocos días, el 20 de septiembre, que presentaban el portal, el artículo tuyo, María Paz, era el tema de la economía y el endeudamiento. Y cómo podías tener este crecimiento económico con endeudamiento. Y ahí no encuentras una dificultad que diga, tenemos que para crecer endeudarnos y por lo tanto se incrementa una mochila de peso nomás. Yo diría, Francisco, o sea, las bases del crecimiento tienen que ser la inversión privada. Ya. La inversión pública también, por supuesto, debe acompañar, pero hay que tomar en cuenta que y digamos, yo creo que eso captó muy bien el presidente Moreno. O sea, los ingresos petroleros no van a ser el puntal en los próximos años para el país. Tenemos un grave peso de endeudamiento que él mismo ha señalado. Mira, en este año son como 7,000 millones en pagos de intereses y amortizaciones de la deuda. Y él habló de más de 10,000, y él ¿no? habló de que en 2018 serán 10,000 millones. Entonces, estamos también endeudándonos para pagar deuda. Pero, ¿cómo hacer? O sea, aquí el tema es cómo hacer que
se dispare nuevamente la inversión privada. Entonces, hay que dar pasos, hay que dar confianza. El programa económico se ha postergado. Se ha priorizado lo político porque también las limitantes para el gobierno han sido grandes. Y hay toda una expectativa en el sector privado, como se ha visto, de los empresarios, sobre puntos que tienen que ser resueltos para incentivar y promocionar esa inversión privada, que es la que en el tiempo se puede sostener y crear puestos de trabajo y crear valor agregado. Por otro lado, la inversión extranjera directa es terrible. O sea, el dato de inversión extranjera directa que nos dio el Banco Central recientemente, la semana pasada, es triste, porque estamos en niveles de inversión, pero de los más bajos. ¿Y cómo no va a ser así? Si tenemos cambios tributarios, hemos tenido en la década cambios tributarios más de uno por año. Cambios unilaterales de contratación con empresas extranjeras, procesos de arbitraje internacional, pero muchísimos en los que hemos perdido. Y hay muchos más en carpeta, con el adicional de que el gobierno dijo, bueno, no vamos a aceptar ningún arbitraje de parte del CIADI, y no contento con eso, pues se denunciaron los tratados bilaterales de inversión, me parece que son con 16 o 17 países. Están vigentes, por supuesto, pero que se denunciaron. Se acaban más o menos. Se denunciaron. Entonces, eso resta seguridad a la inversión extranjera, y somos uno de los países, en algunos años, me parece que hace 2 años o 3 años, nos peleamos el puesto con Haití por el peor nivel de inversión extranjera directa en la región. María de la mientras Paz. Colombia y Perú tienen ingentes cantidades, o sea, han logrado invitar y convocar esa inversión extranjera. Pero María de Entonces, la Paz, ¿cómo cuando uno hace reactivamos el esta histórico, economía? el país no ha tenido tampoco así unas cantidades de inversiones grandes. Un poco como que es el petróleo el que ha movido, pero o tú recuerdas en estos históricos que haya habido algunos años en donde el Ecuador ha recibido inversión importante, que será el OCP. No inversiones masivas como se ha visto en Colombia y en Perú, pero no teníamos niveles de 1% o menos del PIB. Entonces, sí hubo caída en estos 10 años. Y no puede ser un parámetro lo poco que tenemos, pues. Debemos ponernos como parámetro el incentivo, lo que tienen los vecinos. Entonces, ir consolidando la justicia también. La justicia, digamos, está súper cuestionada internamente, y no se diga en los procesos internacionales también. Acordémonos, por ejemplo, Chevron fue súper clara en cuestionar la justicia ecuatoriana y las resoluciones que se dieron y en denunciar. Entonces, todo eso son puntos menos, y tomemos en cuenta además qué esfuerzo se ha hecho. En el último informe de la SPOL, el índice de competitividad de Ecuador cayó todavía más, me parece que al puesto 97 entre 137 países, pero el año anterior, en 2016, ya había caído 9 o 10 puntos. O sea que en estos 2 últimos años hemos caído 15 puntos en competitividad. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Es de esto lo que nos deja la década que terminó? Bueno, y de ganada yo no le veo mucho, ¿no? Dicen, ¿no? Y yo creo que aquí, o sea, quiero apuntar una cosita a lo que dice María de la Paz, y es que el tema político también, o sea, en la década que pasó, justamente, o sea, se apuntaló mucho el tema del cambio de la matriz productiva, y que ese cambio era el que iba a lograr que existiera mayor inversión extranjera directa. Entonces, hay también una lectura política que hay que hacerla, me parece, porque no surgió, no se ha dado, y en realidad seguimos en el punto. Claro, pero ahí tendríamos, Ángeles, una cosa también que averiguar. ¿Qué significará esto del cambio de la matriz productiva? ¿Por dónde iban? ¿Qué señales nos dieron? ¿Qué era? ¿Sustituir energía hidroeléctrica para que no se use combustibles? Cosa que no ha pasado, ha crecido. Claro.
tanto que se volvió a repotenciar aquí en Pichincha ¿cómo se llama? Una planta termoeléctrica con unos costos que, claro, ahora decimos, pero esos son 7 millones, no te preocupes. Y uno dice, Solo, oiga, claro, oiga, son comparación ya. 7 millones de dólares lo que costó. ¿Entendieron ustedes algún rato? A lo mejor nos ayudan a entender qué fue esto del cambio de la matriz productiva. Yo creo que en este punto, justo en el que estamos, y en los casos que vamos descubriendo, y todo el tema de Odebrecht, y todo el tema de corrupción, finalmente terminó por barrer la idea del cambio de la matriz productiva que hubo, siquiera en algún momento, y que se trató de posicionar de forma propagandística bastante fuerte. Porque, obviamente, las centrales hidroeléctricas que iban a apuntalar este cambio de matriz productiva, ahora se vinculan directamente con los casos de corrupción. Entonces, ya solo esa esfera ya nos deja decir que no hubo cambio de matriz. Pero además, cuando se quiso hablar del cambio de matriz productiva, se hablaba de que las industrias menores, incluso, no solo las que dependen del petróleo o la energía, sino las industrias menores, la industria no petrolera, sea la que se potencie y sea la que en realidad luego fluya en el extranjero y podamos... Pero eso tampoco se alcanzó y eso es algo que los exportadores nos dicen hasta el día de hoy. Como dijo María de la Paz, el tema, la carga impositiva, la carga tributaria ahogó a los exportadores. Y es decir, ha habido mecanismos tipo salvavidas, tipo drawback, tipo salvavidas, pero que no lograron en realidad ayudar al despunte de las industrias. Entonces eso es algo que se evidencia ahora y que se evidencia en los pedidos permanentes que ahorita están en una esfera política. Es por eso que justo quería rescatar esto. Y justo el 10 de octubre, que tenemos previsto que ya el presidente anuncie los cambios económicos, los empresarios están muy expectantes. Es decir, esperan al menos que el tema del anticipo del impuesto a la renta, si es que no se elimina, al menos se reformule. O lo mismo esperan con el ISD. O sea, entonces están esperando muchas cosas para reactivar la economía. Entonces el cambio de matriz productiva, además de no haberse logrado, finalmente se vio empañado y borrado con el tema de la corrupción. Y que lo mismo ha pasado con Yacha, y que iba a ser otro de los puntales del cambio de la matriz productiva, porque nos íbamos a volver tecnológicos, íbamos a exportar tecnología, o sea, íbamos a hacer... pero no fuimos, entonces estamos en eso, que ahora hay que ver qué pasa. O sea, si las industrias no petroleras están esperando todavía. María de la Paz, este endeudamiento y esta perspectiva del cambio de la matriz productiva, que yo sigo insistiendo, si alguien descubrió qué significaba, que nos cuente, que nos digan, porque me pareció que jugaron con un imaginario y el estado de propaganda nos vendió y habíamos avanzado y este es otro país. Pero claro, ahí hay una cosa, hay una gran inversión, más allá de que tenga sobreprecios o no, pero hay una capacidad instalada. Ya tenemos carreteras, ¿no es cierto? Las más caras del mundo, pero ya están. ¿Y habrá algo que circule en esas carreteras como productos? ¿Habrá alguna otra cosa? No sé si para el turismo también. ¿Cómo ves esa parte? Y vinculándole a esto, ¿vale la pena que hayan tenido ese endeudamiento para lo que nos deja? Mira, Francisco, yo creo que el crecimiento sostenible se hace sí con cierto endeudamiento, pero garantizando sostenibilidad de lo que vas haciendo. Tú no puedes, como no lo haces, digamos, en una familia, no es que se súper endeuda una vez y trata y hace la casa mejor y hace los gastos más elevados en la educación de los hijos y luego se queda un poco en el aire. O sea, el endeudamiento, la inversión, tienen que ser acordes con las necesidades y acordes con las capacidades de pago también. Claro. Entonces, sí se ha hablado de que hay un sobreendeudamiento, además de que ha habido un despilfarro. Las carreteras a veces sobredimensionadas. ¿Por qué hacer 8 hidroeléctricas al mismo tiempo? Eso es algo que nunca quedó claro y no se ha logrado conectar todavía el mayor uso de la energía eléctrica, dejando de lado el uso de los combustibles. Esa parte quedó totalmente, digamos, quedó descolgada. Claro. Incluso hubo algunos de los créditos que ayudaba el BID, ayudaba para todo el programa de las cocinas de inducción. Veamos cuánta penetración hubo de eso, porque no es que el proyecto en el papel avanza como se pone en el papel.
hay una cantidad de condiciones también culturales. la parte humana, cultural. Y no, o sea, no se puede lograr cosas así atropelladamente con sobreinversión. Lo más importante es hacerlo organizadamente, mirando las capacidades del país, las capacidades de repago, y en eso hay una gran irresponsabilidad, porque nosotros estamos operando en un sistema dolarizado, Claro. un sistema en el cual, Con lo cual nos volvió cuando un lo país caro, ¿no? asumimos en el año 2000, se hablaba de que debíamos ser sumamente cautelosos en el manejo fiscal. Y creo no que aumentar ayudó, ¿no? mucho. Digamos, la dolarización Pero sí, dio con estos 10 estabilidad, años, sí. dio estabilidad a la empresa privada, a las personas, de no estar pendientes de cuánto cambia el precio, cuánto se devalúa la moneda propia versus el dólar. Eso dio una enorme estabilidad hasta 2006, y yo creo que fue muy bien manejada. Nosotros teníamos superávit fiscales, Sí. y después, a partir de Teníamos 2007, 2008, los fonditos desaparecieron. Sumaron casi Y 7.000 millones estamos de en una dólares. situación vulnerable con respecto a la dolarización. Basta escucharle a Al propio presidente. Augusto de la Torre también, por ejemplo. Yo sí convocaría ¿Tú a crees que escuchar. Augusto de la Torre ha explicado de mejor manera el Estado? Porque ha sido contradictorio con lo que ha dicho el presidente, ¿no? Y yo lo que considero es que es un técnico de primer nivel y está apuntando a los riesgos que realmente enfrenta esta economía desde el punto de vista técnico y de una persona interesada en el país. Y yo sí pienso esto me interesa, perdóname la interrupción. ¿Tú conocías antes al Bueno, economista La Torre? siempre, porque él estuvo aquí en el Banco Central, ha estado muchos años fuera, pero siempre ha hecho estudios sobre el Ecuador ¿Crees y que es un que los técnico divulga. de alto nivel? Sí. Totalmente, ¿Sí? totalmente, y ¿Crees totalmente que nos puede creíble. ¿Sí? Totalmente creíble, pero además, digamos, yo... bueno, la seriedad tuya y el reconocimiento que le Sí, a haces mí me parece una puede persona garantizarnos, muy seria, pero puede garantizarnos seriedad. él lo que está apuntando es a riesgos súper críticos en la economía. Nos está recordando, miren, es una economía dolarizada. Aquí se ha utilizado, se han hecho créditos del Banco Central, se ha sacado desesperadamente Pero dólares él del era Banco asesor, Central, claro. o se ha hecho una expansión del balance del Banco Central para estos créditos al Ministerio de Finanzas, algo que no, digamos, no es el rol de un Banco Central y que se sigue ofreciendo hacer, digamos, en la medida de lo que se ahí necesite. es donde entra en duda esa afirmación categórica que tú has tenido de que es un técnico de primer nivel. No, a mí Porque me él es parece asesor totalmente creíble. de quienes hicieron y que tienen que responder. Porque eso estaba prohibido. No, pero el crédito que hace el Banco Central al Estado. no, estoy hablando de Augusto de la Torre, perdón, de Augusto de la Torre. Estaba pensando, dije, No, tenemos el una ministro, lectura distinta con el ministro. Yo estaba hablando con Augusto, del ex gerente del Banco Augusto de la Central. Torre, el ex gerente del Banco Central, que hace señalamientos ahora. Sí. Ahora sí ya me tranquilicé. Con respecto a los riesgos de la dolarización. Por el contrario, digamos, el ministro de Finanzas actual, que fue colaborador fue asesor de la gerencia del Banco Central, siempre ha sostenido que el crédito, digamos, que es importante que el Banco Central dé crédito al gobierno. Y eso, en mi criterio, pues, es uno de los riesgos monetarios está de los mayores riesgos. Sí, el riesgo que se está corriendo ahora, porque se está, digamos, no se está arreglando ningún tema fiscal y se ha expandido el gasto, digamos, y el Banco Central ha dado una mano para hacerlo, cuando el Banco Central está para otra cosa. Y estamos conscientes de que estamos en una economía dolarizada y pero a mí me preocupa mucho. Se han gastado la plata nuestra. A mí me preocupa esto de que impulsan tanto desde el Banco Central el uso del dinero electrónico. No es solamente un interés tecnológico, modernicémonos desde el punto de vista de la tecnología, no.
sino también estamos carentes de dólares. Parece que ese es el mensaje y eso no ha sido un buen inicio para este proyecto del dinero electrónico y creo que la gente lo ha percibido y por eso no hay pasa a manos privadas, ¿sientes que eso va a pasar? Me parece que no ha tenido un buen inicio y habría que verlo. El Banco Central nunca debe intervenir en el manejo del dinero electrónico. La tentación de emitir es muy fuerte, ¿no? Sí. Pero veamos cómo lo manejan. Yo realmente a mí el origen de cómo ha sido manejado este proyecto ha originado una gran desconfianza que me parece muy difícil que se supere. Ángeles, se nos fue el tiempo con dos profesionales como ustedes, nos falta tiempo. Sí. ¿Cómo accedemos a la página de gestión digital? Bueno, la página es www.revistagestion.es, pero también les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter y Facebook. En Twitter, ¿Hacen alertas de los temas? Sí, tenemos justo unos resúmenes chiquitos y invitamos a que ingresen y lean los temas. En Twitter es @revista_gestión y en Facebook nos encuentran como Revista Gestión o como nuestro nombre como tal, @Gestión Ecuador. Entonces estamos allí y todos los días promocionamos nuestros temas y también el lado noticioso cuando amerita. Entonces van a estar súper informados continuamente. Bueno, y ahora les vamos a pasar el link de este programa para que también pongan... y difundir, Sí, con nuestros colegas que nos han ayudado. Nos han abierto sus puertas en estos días que estamos un poco difundiendo. Las entrevistas las hemos colgado para que igual nos escuchen y les escuchen también a ustedes. Una de las cosas que no quiero dejar de preguntar, ¿encuentras en la consulta ejes económicos o no? Yo veo el tema de la plusvalía clave para reactivar la construcción. Y el tema petróleo y minero. El tema minero, sí, claro, también. Y el tema petróleo con el Yasuní, claro, también. Y de una vez, ya que les pregunté eso, ¿ya han decidido el voto? ¿O van a decir el voto secreto? Estamos leyendo los anexos. Que son largos. No, pero yo creo que es importante dar una salida política al gobierno para que pueda tomar decisiones económicas. Y si ha postergado esas decisiones económicas hasta tener una mayor base política, es importante apoyar eso. Es importante. También Ángeles está en la línea de... Sí, además que yo creo, por ejemplo, el tema de la reelección indefinida, la posibilidad de derogar, eso también manda un mensaje al mundo y a los inversionistas y a la inversión de que va a haber la democracia, que se va a garantizar democracia y eso invita a los capitales a venir también. Entonces, todo tiene una conexión económica a la final, ¿no? Bueno, María de la Paz dice sí, hay que darle un espacio. ¿Estás más confiada con este grupo o no tanto? Me parece que el solo poder tener una mayor libertad de expresión... Ya es bastante. El tener... No, bueno, es mucho, ¿no? Pero también yo veo que hay una decisión, digamos, en lo económico todavía no se ven las decisiones que se deberían, pero hay una voluntad de cambio que podría proyectarse en lo económico y el hecho de que no haya la posibilidad de que vuelva la persona que comandó este modelo económico que nosotros hemos criticado tanto, me parece clave para el futuro económico del país. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes por tratar esto, por redescubrir gestión también y mantenerla. Ese también es un éxito, el que de alguna manera estén presentes. Tengo la impresión de que se va a mover más, ¿no? Más incluso de las ventas en impreso, que era la que yo coleccionaba. Así es que, bueno, muchas gracias. Gracias. Este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde y ya sumaremos a las redes sociales de Gestión Digital también. Agradecerles a las dos nuevamente y nos estamos encontrando el día viernes. Gracias.